Ilustres y poderosos hermanos, todos juntos en Nuevo León, les doy mi cordial saludo desde Lima, Perú, a nombre de nuestra gran logia mixta, a nombre de nuestra gran maestra, muy respetable hermana, Licia Chuecas Velázquez, para ustedes y a través de vosotros a cada uno de vuestros hermanos en sus jurisdicciones. Inicio mi conversación agradeciendo a nuestra muy respetable hermana Juana Delgadillo, gran maestra de la Gran Logia Mixta de Nuevo León, en México, la oportunidad de poder conversar con ustedes en esta gran convocatoria titulada Unidad en Diversidad. Y nos parece que el momento es propicio para poder conversar sobre lo que puede y debe significar la masonería americana. Entendemos que la masonería americana es totalmente diferente a la masonería europea, en especial a la conocida y llamada anglo-masonería, aquella que supuestamente se funda en 1717, cuando en verdad es una divergencia, es una adulteración de la tradición de los constructores, que es un tema que conversaremos a lo largo de esta pequeña conversación. Pero lo importante cuando hablaba de la diversidad es que justamente en la multiplicidad está la evolución y el desarrollo. Entendamos, por ejemplo, qué es lo que pasa con un cigoto. Comienza a multiplicarse y comienza a convertirse en muchas más células en el proceso que se llama la mórula, son 32. Y después viene la blástula, que se convierte en 64. Y finalmente, en la tercera fase, que es la gástula, genera dos cosas importantísimas: que las células se convierten en neuronas y aparte de ello se generan ya las 3 capas de cada una de las células. Podríamos decir, dentro del concierto de lo que es la masonería, que se atraviesan los 3 grados del famoso desarrollo o proceso evolutivo. Entonces, cuando analizamos nuestra masonería americana, no podemos pretender establecer esos rígidos parámetros que surgen allá en Europa. Europa que de una u otra manera pretende ser mucho más clásica por su aparente antigüedad reconocida, y digo aparente porque sin lugar a dudas para nosotros los constructores es perfectamente entendible que el proceso evolutivo marcha de la piedra tosca a la piedra pulida. No podemos creer que el avance de lo que significó la civilización desde la cuna en el continente americano, americano sur, en el Perú, con la tradición de los incas, que tenían construcciones con piedras ciclópeas, pero deformes por cierto, pero que en su esencia, tanto ventanas, puertas y hornacinas eran trapezoidales, que salió a flote en Mesoamérica, en la zona de los mayas, que construyeron con sus pirámides trapezoidales, y esas finalmente en un ángulo de 60 grados, variando hacia el este, llegaron justamente al Egipto, a Giza, y de ahí se construyen las famosas pirámides piramidales, ¿no es cierto?, con el triángulo superior. Entonces, este es el proceso natural de evolución. Lo contrario es pretender que de la piedra pulida se vino la piedra tosca. Pero quienes crean eso están en su perfecto derecho de asumirlo y aceptarlo como verdad. Pero a donde yo estoy apuntando en este marco de las conversaciones de la unidad a través de la diversidad, es que las grandes logias que se están formando en América se forman justamente por el nivel de la independencia, por el nivel de la creatividad y por el nivel de querer ser mejor y diferentes, manteniendo lo que significan los postulados antiguos de los constructores americanos, constructores por ejemplo como los de Tulane, cerca de Hidalgo, que también se les conoce como los atlantes, y que ellos tenían como objetivo lo que entiendo es el objetivo de todos los masones americanos: hacer de nuestra vida una propia obra de arte. No es construir grandes palacios o grandes iglesias, es hacer de nuestra vida una obra de arte. Y ese es el camino de la iluminación personal, el despertamiento de lo que significa la necesidad del amor y el servicio, compartirlo con los demás. Siento que de una u otra forma tenemos que replantear los postulados de la masonería desde nuestra visión americana. Ya no podemos pretender en este tercer milenio seguir copiando
una mala copia de la masonería europea. Ellos tienen sus objetivos, tienen sus fundamentos, tienen sus proyecciones. América tiene sus propias necesidades. Y yo creo que en este diálogo, en este acercamiento entre nuestras grandes potencias, básicamente mixtas, porque el concepto que tenemos en América es justamente de la inclusión, no de la exclusión europea. Nos incluimos, hombres y mujeres trabajando juntos a la par para conseguir un nuevo y mejor objetivo. He ahí la gran diferencia. Nuestras tradiciones antiguas, andinas, costeñas, nos cuentan justamente de patriarcas que trabajaban en parejas. El sol, la luna, incas, ñustas y en otras partes también otros personajes, siempre en parejas. Entonces yo creo que esto es interesante. Yo creo que esta reunión debe llevarnos a hacer una masonería progresista. Y cuando se habla de una masonería progresista debemos recordar que significa no dogmático, entendiendo por ello no necesariamente rechazar todo por rechazarlo, sino rechazarlo después de que no satisfaga las expectativas de un mínimo análisis. Por ejemplo, la masonería debe ser masculina o femenina, ni una ni otra, mixta, porque tiene que ser parte de lo que es la humanidad. No puede haber luz, y eso lo sabemos, si no están los dos polos concurrentes. Entonces, sea solo femenina o sea solo masculina, son unipolares y en consecuencia no hay luz. Y ese es el problema de la francmasonería inglesa y europea por añadidura. Si nosotros analizamos bien claramente lo que significa esa judeo-masonería desde 1717 y por qué la estructura de ese templo y por qué el templo se mantiene a oscuras, es justamente por el mandado o dictado de Jehová a Salomón. Si no lo creen, vayan a visitar 2 Crónicas, capítulo 6, versículo 1. Salomón le dice al pueblo: Jehová ha prometido que va a morar en la oscuridad, y por eso cambiaron la orientación del templo. El templo, con su puerta en el oriente, donde entraba la luz e iluminaba el templo, vale decir, el templo interior de cada uno de nosotros a través de la luz divina. ¿Qué es lo que pasó? Taparon la puerta porque Dios quiere estar en oscura y abrieron en occidente. Ya no hay luz, no hay posibilidad de desarrollo, no hay posibilidad de evolución. Esto es lo que tenemos que analizar. Cada quien analice las cosas de los rituales, cómo funcionan y para qué funcionan. Los masones de San Juan, por ejemplo, los que estamos conversando con vosotros en esta oportunidad, somos conscientes y llevamos en nuestros mandiles las iniciales de nuestra guía y maestra, María Betania, que fue la compañera del Maestro Jesús, y la que se convirtió en la madre de Juan, simbólicamente hablando, nuestro patriarca. De ahí que somos los hijos de la viuda. Pero claro, hay quienes hablan de leyendas egipcias y leyendas de otro tipo. Perfecto, cada quien es libre de aceptar lo que mejor le parece. Pero siento que de una u otra forma, si nosotros comenzamos a hacer un análisis consciente, un análisis lógico, vamos a llegar a la conclusión: 1, que en América la masonería debe ser libre y debe ser progresista. Esto es, sin dogmas, sin necesidad de la imposición de esos famosos linderos que nadie entiende, porque no hubieron cuando se formó en 1717 la Gran Logia de Inglaterra. Los linderos vinieron después, una invención de un americano, Mackay, que dijo que habían 25, otros dijeron que habían 3, otros dijeron que habían 7. No interesa, finalmente lo aceptaron. Y la imposición inglesa de 1929 de establecer cómo debemos o cómo se deben reconocer las grandes logias, no funciona así. Somos independientes, somos libres, 7 maestros forman una logia, 3 logias forman una gran logia. No pidamos más. Conformémonos con eso, con la buena voluntad de querer ser mejores y diferentes. Intercambiamos nuestras experiencias y lo único que puede pasar es que si alguien no es lo suficientemente bueno, será rechazado porque sus obras son malas. Pero por lo demás, yo creo que lo más importante, y como bien señala la convocatoria de este evento, seamos unidos en la diversidad, en una diversidad basada precisamente en la razón, en base al trabajo de amor y servicio. Gracias, hermanos, que la paz sea con todos.